En vivo. Okay. Hola Talenters, ¿cómo están? Yo soy Jenny Flores de Aliato. Normalmente transmitimos a la 1 de la tarde, pero el día de hoy y las 2 semanas anteriores hemos estado en auditorías, hemos estado con mucho trabajo con respecto a la PTU, que fue el último tema que tratamos. No sé si lo recuerden, creo que tuvo ahí bastantes vistas eh, ese tutorial. Primero que nada, pues agradecerles a todos mis amigos de Vida de Reclutador, Red Latina, Talenters, Recursos Humanos para Principiantes, que pues me hacen tantas preguntas y tantas consultas. Resumen PTU, tenemos para pagarlo hasta el 29 de junio, entonces en esta quincena aprovechen para pagarlo ya que es fin de mes, porque las siguientes 2 quincenas son cortas. Se paga en viernes, entonces se va a volver medio caótico si dejan las incapacidades, dejan el pago de PTU. A partir de la siguiente semana ya vamos a empezar con las llamadas de la gente que fue baja para solicitar su proporcional de PTU. Recuerden que deben de programarlo, elegir un día de corte, elegir un día de entrega para que sea muy ordenado este tema de la entrega. También decirles a la gente desde que te hablan por teléfono para solicitar la información cuánto es el monto y así evitarles pues que se muevan si no es interesante el monto para las personas. Eh, el día de hoy voy a tocar el tema de las incapacidades porque me han estado preguntando mucho sobre todo el tema de las incapacidades por maternidad, pero despacito vamos a ir viendo qué son, cuántos tipos tenemos, cómo se pagan y cuáles son los requisitos para pago, porque eso se nos olvida. Se nos olvida que necesitamos cumplir ciertas semanas o cumplir con ciertos requisitos para que nos paguen las incapacidades o se le pague al trabajador y con qué salario se paga. Eso también es bien importante. Entonces aquí vamos a hacer un recuento un poco de lo que hemos platicado de salario diario integrado, de lo que hemos platicado pues de las cargas laborales, de lo que el patrón paga. Literal es cómo enfocamos y cómo damos el seguimiento a la parte de incapacidades. Entonces, principalmente hay 3 tipos de incapacidades. Una que es enfermedad general, otra que es riesgo de trabajo y otra que es maternidad. Solo existen estos 3 tipos de incapacidad. De estas se derivan lo que son las pensiones, pensión por incapacidad parcial total, incapacidad parcial total y permanente, que en otro momento veremos porque eso ya entra en tema de pensiones. Entonces, vamos a iniciar con la más facilita, que es la de enfermedad general. ¿Cómo cataloga el IMSS o cómo sabe el IMSS qué tipo de incapacidad es? Uno, la de enfermedad general es toda enfermedad que no tenga relación o que no tenga absolutamente nada que ver con el trabajo, ¿ok? Eh, necesitamos tener por lo menos 4 semanas inmediatas anteriores al inicio de la enfermedad. Por ejemplo, si hoy me esguinzo, pero sé que mañana voy a presentarme a mi primer día de trabajo, pues me aguanto el esguince, me presento a trabajar y al siguiente día voy al IMSS. Aunque te van a dar el servicio, si es que ya procesaron tu alta, no te van a pagar las incapacidades. ¿Por qué? Porque el pago de la incapacidad se deriva del pago de las cuotas obrero-patronales. Entonces, si no hay cuotas obrero-patronales, no hay dinero de dónde pagar. ¿Ok? Entonces, esa es una de las reglas para que pagues las incapacidades por enfermedad general y no hay ni responsabilidad para el patrón, ni responsabilidad para el IMSS de pagarlas. Ahora, ¿qué sucede si tú ya tienes más de 4 semanas cotizando? Si tú ya tienes más de 4 semanas cotizando, entonces ya te pagan las incapacidades, pero estas incapacidades no se pagan al 100% del sueldo,
te pagan al 60% del salario registrado en el IMSS al inicio de la incapacidad. Y aquí va una pregunta. ¿Cuál es el salario que registramos ante el IMSS? ¿Cuál es el salario? ¿Es el salario diario? ¿Es el salario diario integrado? ¿Es el salario bruto? ¿Es el salario neto? ¿Cuál es el salario? Porque en base a eso es que se van a pagar las incapacidades. A las personas que se estén conectando, salúdenme, denme un like para saber de dónde me están viendo, por favor. Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes, así que díganme quiénes son, de dónde son, para poder saludarlos. Entonces, en el tema de las incapacidades por enfermedad general, ya que se generaron estas 4 semanas de antigüedad y que ya vamos a tener un pago, este pago va a ser al 60% de lo que nosotros registramos ante el IMSS. A partir del cuarto día y hasta el término de 52 semanas, según lo determine el IMSS, te pueden dar incapacidades por enfermedad general. Estas se pueden prorrogar hasta por 26 semanas. ¿Qué significa? Que una persona puede estar de incapacidad y le pueden estar dando incapacidades hasta por 26 semanas. Después de estas 26 semanas, lo que va a hacer el IMSS es determinar si te corresponde una pensión, algún tipo de pensión, pensión por incapacidad parcial total o pensión por incapacidad parcial total permanente. Ahorita les explico cuáles son esas. Entonces, cuando nosotros damos una inducción, cuando nosotros contratamos a una persona, este es uno de los temas que debemos de tocar, porque muchas veces las personas piensan que es obligación del patrón pagar la totalidad de las incapacidades y no es así. Si es por enfermedad general, es únicamente el 60%. Ok, después siguen las incapacidades por riesgo de trabajo y estas se dan solamente en 3 términos: de trayecto a tu centro de trabajo, dentro de tu centro de trabajo, de regreso a tu domicilio. Y estos trayectos tienen que estar ininterrumpidos, ¿ok? Esto significa, si tú vienes del trabajo y vas a la guardería y luego tú vienes de tu domicilio al trabajo y vas a la guardería y ahí te pasa algo, ahí ya no cuenta como riesgo de trabajo, porque no fuiste directamente a tu centro de trabajo. Si tú, por ejemplo, vas de regreso a tu casa y te pasaste a un bar y te pasó algo, o te fuiste a jugar fútbol o te fuiste a jugar billar y te pasó algo, eso ya no cuenta como riesgo de trabajo. Eso cuenta como enfermedad general. Entonces, aquí para cuando son riesgos de trabajo, el otro es, bueno, que te suceda algo dentro de tu lugar de trabajo. ¿Qué puede suceder? Eh, no sé, había un hoyo en el escalón y se te dobló el pie, te caíste por las escaleras, ¿qué más puede ser? La silla estaba rota y te pegaste, no sé, todo lo relacionado al centro de trabajo. Manejamos en la empresa es una planta y metimos el dedo a la máquina, nos voló el dedo, eso es riesgo de trabajo dentro de la empresa. Entonces, los riesgos de trabajo, a pesar de que pueden ser son solamente de 3 tipos: riesgo de trabajo, que es de tu domicilio a la empresa, dentro de la empresa y de la empresa a tu domicilio. Ahí no nos solicitan semanas de cotización previa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el trabajo, con la ida, con el regreso. Así sea tu primer día. Si ese primer día tú de regreso a tu domicilio sufriste un accidente, te pagan las incapacidades al 100% desde el primer día. No es como las de enfermedad general, que tienes que cumplir con 4 semanas inmediatas anteriores de trabajo para que te las paguen. 2, te las pagan al 60% y te las pagan a partir del cuarto día, porque solamente sirven como justificante. Aquí en riesgo de trabajo, te las pagan desde el primer día al 100% del salario registrado ante el IMSS. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál es el salario registrado ante el IMSS? Salario diario integrado, salario bruto, salario neto. ¿Con qué salario me lo van a pagar? Pónganme sus respuestitas y al que me diga cuál es la respuesta correcta, se va a llevar una sorpresita aquí conmigo, con los cursos que estoy dando.
Después, ¿qué sucede con un riesgo de trabajo? Como, ¿cuál es el proceso? Bueno, la persona sufre el accidente y se presenta a urgencias a su clínica. Y aquí pueden suceder dos cosas. Una, que diga, híjole, no me duele tanto, voy a, voy al trabajo. La otra es, no, sí, me duele horrible, me voy directamente a urgencias o a mi clínica que me atienda. Entonces, si te vas directamente a tu clínica, ellos te levantan un reporte de la hora a la que entraste, de a qué hora llegaste, cuál fue el día, cuál fue la hora, y ahí te preguntan, una de las primeras preguntas es si ya avisaste a la empresa. Entonces, lo que le debemos decir a la gente en inducción es lo primero que tienes que hacer es atenderte, lo segundo es avisar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues nosotros contabilizamos faltas, nosotros tenemos que estar enterados de esta situación y porque le van a generar un riesgo de trabajo. Entonces, eh, ya que recibe la atención, generalmente es en urgencias, no llegas a consulta así con una pierna rota o con la clavícula zafada o con algo así medio grave, después te pasan con tu médico familiar. Tu médico familiar transforma el aviso de urgencias en una incapacidad por riesgo de trabajo. Las incapacidades siempre traen algo que dice tipo de incapacidad. Entonces ahí tú te tienes que fijar que no venga enfermedad general. Tú como trabajador y tú como patrón, si te está llamando un ST7, que es el riesgo de trabajo para llenado, tus incapacidades deben de venir como riesgo de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Las incapacidades por riesgo de trabajo, entonces, eh, se pagan de un día hasta el término de 52 semanas, según lo determina el servicio médico del IMSS. ¿Qué puede suceder? Lo mismo que con la enfermedad general. Después de las 52 semanas te dicen, a ver, vamos a pasar a una revisión para ver si te damos una pensión por incapacidad parcial, incapacidad parcial total o incapacidad parcial total permanente. ¿Sí? No van a seguir 3 años, 4 años, 5 años con la incapacidad o presentándolo al patrón. La complejidad del riesgo de trabajo es que después de que se genere el accidente, tienes que llenar el ST7, que es donde se registra todo lo que sucede en el accidente, cuál fue el trayecto, en dónde trabaja, cuánto tiempo tiene trabajando, los datos generales, cuánto tiempo tiene trabajando, cómo sucede el accidente y a quién le avisó. Esos son los datos generales que se realizan o que se llevan dentro de un registro de riesgo laboral o de riesgo de trabajo para el llenado del ST7, que en algún momento veremos el llenado del ST7. Después tenemos que seguir el proceso del seguimiento de las incapacidades. Tú no puedes dar de baja a alguien que está de incapacidad. Oye, pero ya tiene un mes que no me trae incapacidades. Entonces tienes que meter un escrito a la clínica para que te diga cuál es el estatus del empleado, si ya lo dieron de alta, si sigue de incapacidad. Si sigue de incapacidad, lo tienes que buscar por cielo, mar y tierra. No lo puedes dar de baja, le tienes que estar metiendo faltas y en el momento que regrese ya reflejas todas sus incapacidades en la nómina. Las incapacidades también se timbran. ¿Por qué? Porque recuerda que tu impuesto sobre nómina se paga sobre el impuesto timbrado y tus cargas laborales sobre los días laborados. Pero las cargas laborales, si tienes 7 faltas, esos 7 días no los pagas. Pero si tienes más faltas y no compruebas que son incapacidades, tienes que pagar las cargas laborales por esos días. Entonces es importante el seguimiento que se le da a las incapacidades por riesgo de trabajo. Cuando el médico determina que la persona está capacitada para volver al trabajo, entonces se genera algo que se llama ST2. El ST2 es el alta de la persona de los servicios médicos, en el cual dice, fulanito estuvo de incapacidad de tal fecha a tal fecha y puede regresar a laborar tal día. Hasta ese día debe de regresar a trabajar. Ni un día antes ni un día después. El día que marca ahí el ST2 es cuando debe de presentarse a laborar. Cuando ustedes, eh, cuando ustedes
dan el seguimiento y les entregan su ST2 con su fecha de regreso laboral. O cuando ustedes dan su inducción, deberían de decirle a la gente, oye, tú no puedes regresar a laborar hasta que yo indique que puedes regresar a laborar. Porque luego la gente se presenta y dice, no, pues ya, se acabó mi incapacidad y no tienes ST2 y eso puede causar un capital constitutivo para tu empresa. ¿Por qué? Porque no estás dejando descansar a las personas los días que el IMSS le está indicando para que se, este, para que regresen a laborar y que estén totalmente sanos. Paola, ¿cómo estás? Recursos CDMX. No sé por qué me pusiste eso, pero tu respuesta de salario de integrado es correcta. Ahorita vamos a explicar por qué. Y mándame inbox, por favor, con la respuesta para yo saber que te fuiste la ganadora. Denle like, denle compartir, díganme de dónde son, si tienen alguna duda con respecto al manejo de las incapacidades para que yo las pueda responder. Después que tú tienes incapacidades, ST7 lleno, ST7 calificado, ST2, que es el alta, entonces el empleado ya puede regresar a trabajar. Recuerden que las incapacidades por riesgo de trabajo se pagan al 100% desde el primer día. Y como bien dijo Paola, se pagan a salario diario integrado. Recuerden que el salario diario integrado cambia bimestralmente. Entonces, y el salario diario integrado integra aguinaldo, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, y su sueldo diario. Entonces, no, por ejemplo, si una persona gana 102.76, o no me acuerdo si ese es el monto exacto, supongamos que gana 200 pesos a diario, en su sueldo diario, con el diario integrado seguramente estará ganando 210, 215, y es con eso que le van a pagar sus incapacidades. Es por eso también que cuando tú calculas aguinaldo, deberías de quitar los días que la persona estuvo por incapacidad por enfermedad general, por riesgo de trabajo, lo tienes que pagar nuevamente. ¿Por qué? Porque fue responsabilidad del patrón, o más bien no fue responsabilidad del trabajador lo que le sucedió, como es el caso de una enfermedad general. Vamos a las más problemáticas, a las que más le cuesta trabajo manejar a los empleados, a las que más trabajo le cuesta manejar a las empleadas que están embarazadas y que muchas veces entramos en un tema de discriminación porque buscamos no contratar personal embarazado, ¿no? ¿Por qué? Ahí les va. Primero, existe la incapacidad por maternidad. No existe la incapacidad por maternidad, pero existe un permiso por paternidad, del que les comento al final porque no es una incapacidad. Entonces, existe la incapacidad por maternidad. ¿Cuándo se sucede? Uno, cuando el derechohabiente, la mujer, se presenta al IMSS a llevar sus citas médicas. Puede suceder que se vaya a atender en el IMSS, que vaya a parir en el IMSS, que le vayan a dar el servicio. Puede suceder que no, pero aún así tiene que acudir mensualmente, por lo menos de los 9 meses a 6 citas, al IMSS para ver cómo va el avance de su embarazo. Otra de las reglas es, tiene que tener 30 semanas en los 122 meses anteriores. Esto es 122 meses entre 12. 122 meses. O sea, más o menos en los 2 últimos años, 120, más o menos en los 2 últimos años necesita tener 30 semanas cotizadas, ¿sí? A lo mejor tiene 10 no sé, cotizó los primeros 3 meses, a lo mejor los primeros 3 meses cotizó, dicen 4, 8, son 12 semanas, después descansó 2, después volvió a cotizar, pero previos al embarazo, previos al día que va a recibir su incapacidad, tiene que tener por lo menos 30 semanas ya cotizadas. Dice 30 semanas en las 122 meses anteriores a la fecha en la que inicia la semana 34 de gestación. ¿Por qué? Porque la semana 34 de gestación es cuando le dan su incapacidad por 84 días. ¿Qué sucede si no tiene esas 30 semanas de cotización? Es obligación del patrón pagar las incapacidades.
Es por eso que los patrones se enojan mucho cuando contratan a alguien. Es mi primer trabajo, por favor, deme la oportunidad, mire, yo nunca le voy a fallar y resulta que está embarazada. Uno, se va a ir de incapacidad. Dos, no se la va a pagar el IMSS. Entonces le va a pagar el patrón las incapacidades al 100% y desde el primer día. Ese es uno, creo que ese es el tema principal de que los patrones no quieren contratar a personal embarazado. A lo mejor si tienes una persona que tiene trabajando aquí 1 año, 2 años, 3 años y se embaraza, bueno, es diferente, ya te dio un servicio, ya lo conoces, ya sabes cómo trabaja. Pero si no, apenas lo vas conociendo y ahora ya le tienes que pagar y sin que trabaje. Cuando la asegurada no cumpla con este requisito, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro mientras dure el periodo de incapacidad. Es el artículo 103 de la Ley del Seguro Social. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que tratar mucho este tema con mis clientes. Oye, es que lo contraté y resulta que está embarazado. Ah, pues se lo tienes que pagar tú, ¿no? No es que la quiero correr. No se puede correr una persona embarazada. ¿Por qué? Porque es una persona vulnerable. Es una persona en un estado vulnerable y entonces la ley no te lo permite. Oye, pero es floja y no hace su trabajo y no viene y se enferma y no la puedes dar de baja. Puedes asignarles trabajos diferentes, puedes asignarles roles diferentes, pero no la puedes dar de baja. Si la das de baja, tendrías que indemnizarla 3 meses, el pago de los 84 días y su salario, más aguinaldo, parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacaciones. Entonces, eh, pues son riesgos, ¿no? Riesgos que se tienen que correr eh, y que si no quieres entrar en un tema de discriminación, pues puede que te suceda, ¿no? Porcentaje de pago para el certificado único de incapacidad. Antes existían dos incapacidades, la prenatal y la postnatal. Una por 42 días, enlace, y otra por 42 días. ¿Qué sucedía? La postnatal duraba 42 días, pero el niño nacía a la semana 30, se cortaba eso. Y entonces en lugar de 42 tenías 30 y perdías 12 días. ¿Por qué? Porque naciendo el chiquito te daban tus otros 42 días de incapacidad. Entonces, en un tema como de respetarle los días a la trabajadora, se le dio los 84 días corridos. De que empieza tu incapacidad, tú tienes 84 días corridos. Si nace antes, si nace después, si se te pasó el parto, si lo que tú gustes y mandes, tienes 84 días. ¿Ok? Entonces, de cierto modo, garantizó que las trabajadoras tuvieran sus 84 días de, pues, de incapacidad. Andy, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Yo sé que los abandono, pero qué gusto ver los que ya están aquí conectados. Salúdenme los demás que están conectados para saber de dónde me están viendo y para saber quiénes son, porque aquí no puedo ver quién está conectado. Ok, entonces, en el tema de incapacidad por maternidad, ya solamente entregan a partir del 2017 una incapacidad, que es por 84 días, que se entrega generalmente a la semana 34. Recuerden que también con la reforma laboral del 2012 existe el tema de poder transferir semanas. Eh, Tú puedes transferir semanas, hasta 6 semanas de tu incapacidad. En lugar de que empiece en la semana 34, podrá empezar en la semana 40. Ojo, yo he tenido mucha gente embarazada en mi equipo de trabajo, no aguantan llegar a la semana 40 porque se vuelve muy pesado, porque es muy riesgoso. No estás, uno, como patrón no estás obligado a transferir esas semanas, ¿eh? No es obligación, o sea, te puedes negar como patrón. Hay dos condiciones, una, que la empleada lo solicite, porque dices que así estoy más tiempo con mi bebé ya que nació, y dos, que el médico indique que está en las condiciones óptimas para sobrevivir otras 6 semanas, ya sea en auto, ya sea como sea. Hola Anita, ¿cómo estás? Yendo a trabajar. Pero ahí les va. Cosas que a mí me han pasado y no sé si le pasan a todas las embarazadas y no sé si le pasa a todo el mundo. Se mueren de sueño, se mueren de cansancio, se vuelven muy lentas y les cuesta mucho trabajo. Con cualquier cosita se andan tropezando, con cualquier... Están tan fatigadas por este tema que se les vuelve de verdad bien complicado. Entonces, imagínate tener una persona embarazada, cansada, con sueño en el centro de trabajo.
De verdad que nosotros para transferir semanas es bien, bien complicado hacer la transferencia de semanas porque en la semana 30, en la semana 28, en la semana 25 te están diciendo, sí, claro que puedo, venme, mira, estoy entera. Pero no más llegan a la 30, a la 32, 33, es una locura. Entonces, no estás obligado. ¿Qué sucede si a la chica embarazada le sucede algo? Es un riesgo de trabajo. Ese riesgo de trabajo te va a contabilizar para tu prima de riesgo. Entonces, es una decisión complicada. Revísenlo muy bien, pero existe esa posibilidad. Para el certificado, ya quedamos de la incapacidad, será el 100% del salario registrado y se inicia la semana 34. Y si no, en la semana 40, porque pueden transferir hasta 6 semanas. Los enlaces se pagarán al 60% del salario indicado y por los días autorizados en cada documento. Hola, Monse, ¿cómo estás? Qué gusto. Eh, ¿Por qué se dan las semanas de enlace o por qué se dan las incapacidades de enlace? Porque nació con una enfermedad como síndrome de Down, porque nació prematuro, porque tiene algún tema que requiere la presencia de la madre en el hospital todo el tiempo con el bebé. Por eso se pueden dar las semanas de enlace, digo, las incapacidades de enlace. Sin embargo, como ya cumplimos el periodo determinado por la ley de 84 días, estas incapacidades de enlace ya no se van a pagar al 100%, ya se van a pagar como enfermedad general al 60% y no está obligado ni el patrón ni el IMSS a pagar el otro 40% para completar el 100% del salario, ya que sale completamente de pues, un tema obligatorio de la ley. El certificado único de incapacidad por maternidad se da por hasta 84 días. En las incapacidades por enlace, hasta por 21 días. O sea, tú tienes 84 más 21 días, son 105 días para que se recupere. Después, pues empiezan a presentar faltas, se platica con la gente, toma la decisión si se rescinde el contrato, si renuncia, si trabaja parcialidades, o sea, acomodar las cosas de tal manera que el trabajador sea el menos afectado. Ahora, expliquemos qué es incapacidad parcial total, incapacidad parcial total o permanente. Incapacidad parcial es, vas a estar en rehabilitación sobre, por ejemplo, me fracturé un pie, una mano, fue un choque muy fuerte y tengo algún esguince en la columna, vas a estar durante un tiempo de incapacidad y vas a estar en rehabilitación, pero a lo largo del tiempo te vas a recuperar al 100%. No va a haber ninguna secuela sobre el accidente que hayas tenido. ¿Qué sucede con la incapacidad parcial, parcial total? La incapacidad parcial total te incapacita totalmente de alguna parte de tu cuerpo. Por ejemplo, me corté un dedo, me fracturé tanto el pie, la mano, la pierna, que no voy a recuperar nunca mi movilidad al 100% o como si no me hubiera sucedido el accidente. Y la incapacidad parcial, total y permanente es la pérdida de un miembro. O sea, ahí sí, mire, muevo el brazo medio chuequito y camino medio renguito, pero todavía puedo caminar. Aquí en la incapacidad parcial, total y permanente, ya no hay vuelta para atrás, ya no voy a volver a caminar igual, ya no voy a volver a sentarme igual, ya no voy a volver a ver igual, ya no voy a volver a oír igual. Hay muchos que no saben qué significa el dedo meñique hasta que lo pierden y ven todo lo que podías hacer con el dedo meñique. Entonces, de un riesgo de trabajo se puede pasar a una incapacidad parcial, total o permanente. Uh-huh. Y el IMSS determina cuál podría ser la pensión en base a los 5 años anteriores de salario con los que estuvo cotizando el empleado y a todas las semanas de cotización que tuvo. Generalmente son muy bajitas, son pensiones muy, muy pequeñas. Ok, este fue el tema de incapacidades. Las incapacidades son estas tres. Les quería compartir también. No existe una incapacidad por paternidad y no existe una incapacidad por adopción, pero la ley a partir del 2012 proporcionó a los padres 5 días para disfrutar del nacimiento de su bebé. Estos 5 días, la ley no dice si son inmediatamente, si son 5 días después, 15 días después, un mes después.
Eh, Tampoco dice la ley cómo comprobamos que es su hijo, perdón, pero pues a veces no son sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, como mecanismos lo que nosotros hacemos es dar un periodo en el cual pueden tomar esos 5 días para que no me salga con que es que son los 15 años de mi hija y quiero tomar los 5 días de cuando nació. O va a ser su bautizo y sean 2 años después. Entonces, nosotros podemos establecer una política, en esa política decir, el padre podrá tomar sus 5 días correspondiente a la ley hasta 3 meses después del nacimiento del bebé. Para disfrutarlos deberá entregar acta de nacimiento. Acta de alumbramiento no, porque en el acta de alumbramiento no viene el nombre del papá, solo viene el nombre de la mamá. Entonces te va a traer el de la prima, el de la hermana, el de la sobrina, el de... Tú sabes, los mexicanos no la ideamos para ser papás, sino la ideamos para matar a la abuelita, al papá, al tío, al cuñado, al sobrino, para faltar al trabajo, pues imagínense para tener 5 días de descanso. También existe el permiso por adopción y este permiso de adopción se da tanto al padre como a la madre que adoptan. En el caso del padre son los 5 días y en el caso de la madre también son 5 días como para que organicen un poco su vida. Muy bien, chicuelos, díganme, si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Cuéntenme cuál ha sido su caso más raro de incapacidad para ver si juntos podemos compartir una experiencia. Y si no, y quieren tener este cuadrito, escríbanme su correo electrónico en los comentarios, denle like, denle compartir y les mando este cuadrito resumen para que ustedes lo tengan muy presente. Recuerden que nosotros no decimos con cuánto se paga, nosotros no podemos determinar si es enfermedad general, no podemos determinar si es enfermedad, si es riesgo de trabajo, no podemos determinar absolutamente nada de esto, pero sí tenemos la obligación de saber las reglas para el pago, las reglas para obtenerlas y poder explicárselos a los empleados, porque finalmente nosotros somos el área de recursos humanos, somos los encargados de esto. Así que, si tienen dudas, háganmelo saber. Mi correo electrónico es jenny.flores@liato.mx, mi celular 55 43 77 2209 y espero seguir transmitiendo los miércoles a la 1 de la tarde y si no, bueno, buscar estos espacios para poder seguir compartiendo con ustedes. En las notas parroquiales ya salió la NOM número 35 con respecto a riesgos psicosociales. Estoy subiendo a mi página @RH para principiantes algunos videos que tienen que ver con qué tenemos que cuidar, en qué nos tenemos que afianzar en el tema, en estos temas que van a hacer revisión, porque al ser una NOM, la NOM es obligatoria. Entonces, váyanse a mi página @RH para principiantes. Y finalmente, acuérdense que en julio empieza mi curso de nóminas. ¿Qué vamos a ver en el curso de nóminas? Absolutamente todo lo que una persona de recursos humanos tiene que saber. Vamos a hablar de riesgos de trabajo, de incapacidades, de la Ley Federal del Trabajo, todas las definiciones que necesitamos saber, qué es la nómina, por qué se timbran los recibos, qué tenemos que tomar en cuenta para el pago de impuestos, en los procesos administrativos, políticas, desarrollamos políticas, vemos descuentos, vemos calendarios, vemos timbrado, en relaciones de trabajo vemos contratos individuales, tipos de contratos, tipos de jornada, en prestaciones vemos tiempo extra, descansos, días festivos, prima vacacional, aguinaldo, vacaciones. Vemos previsión social, que les enseño cuáles son los conceptos, hasta por qué montos se pueden utilizar, todas las definiciones del IMSS y de la ley del impuesto sobre la renta, que son importantes para el área de nóminas. Vemos qué son las cargas laborales, qué es una razón, qué es una clase, qué es una prima, cómo se determina, qué es el ISN. Desvinculaciones laborales, trabajamos cuáles son los tipos de bajas, cómo las justificamos, qué es una indemnización, calculamos finiquito, calculamos mitigaciones, calculamos salario diario integrado, calculamos cargas laborales. Entonces, es un curso de un mes, eh, son 2 horas, martes y jueves, empezamos el 2 de julio
el 2 de julio, que es martes, luego el 4 de julio, que es jueves, y terminamos el 25 de julio. Créanme que es un curso, bueno, ya sería la segunda generación, al menos con toda la parte de Networking 2.0, se ha fortalecido muchísimo. Entonces, iniciamos el 2 de julio. Para todos los que me manden inbox, el costo del curso es de 3,000 pesos. Lo apartan con 500 pesos. Para todos los que me manden inbox el día de hoy, el costo va a ser de 2,500 pesos. Tienen tiempo para pagarlo. Si tú lo apartas hoy con 500 pesos, tienes todavía esta quincena, para los 500 tienes la quincena de junio y para el 23 de junio más o menos ya tendría que estar cubierta la totalidad. Entonces, si te interesa tomar el curso, insisto, es totalmente online, solamente tengo son 6 participantes, al día de hoy tengo 2 cupos, entonces sí es importante que aparten su lugar para que no se pierdan este curso. La verdad es que van a salir refrescados y además, duda que tengan, siguen conmigo y los sigo capacitando y seguimos en contacto. Entonces, a los que me pongan su correito les voy a mandar el cuadro de incapacidades, es muy claro, tiene todas las reglas, todo lo que tienes que saber sobre estos 3 tipos de incapacidades. Y a los que me manden inbox les mando toda la información de la promoción y del curso para que se mega convenzan de lo que nosotros vamos a ver. Les agradezco mucho, que tengan una excelente tarde y por favor hagan que las cosas sucedan. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.